Hola, mi nombre es Hernán Navas y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Informática Biomédica. En este podcast hablamos de tecnologías de la información y comunicación, comúnmente llamadas TICs, aplicadas específicamente al ámbito de la salud. No divagamos con conceptos complejos, hacemos fácil lo que suele ser difícil. En este podcast vamos a hablar de los fundamentos de la codificación. En podcasts anteriores ya disecamos nuestro sistema de información y analizamos en detalle el registro médico. Entendimos por qué decimos que es la piedra fundamental del sistema de información. Y también entendimos la importancia de utilizar estándares sólidos para la comunicación de información entre los componentes y los sistemas. Nos quedó claro que si no seguimos un estándar, vamos a tener problemas a futuro. Pero ahora se nos plantea otro problema. ¿Cómo hacemos para analizar la información almacenada en estos registros electrónicos? ¿Qué hacemos si nos piden un reporte que contenga indicadores de calidad de atención basados en la información registrada? Para poder resolver esto, vamos a necesitar recurrir a la codificación. Va a ser necesario transformar lo que sucede en el mundo real en una cadena binaria lo más precisa posible para que los sistemas de información la puedan analizar, interpretar y procesar. Para entender todo esto, nos planteamos tres objetivos. El primero es comprender los procesos necesarios para utilizar la información asistencial almacenada. El segundo es conocer el abanico de vocabularios controlados que existen para codificar información asistencial. Y por último, comprender la diferencia que existe entre los vocabularios, las clasificaciones, las nomenclaturas, las agrupaciones. Vamos a hablar de todas las alternativas que tenemos para codificar la información asistencial y vamos a ver que existen diferentes estrategias para lograr la codificación. La puede hacer el médico, que está de cara al paciente, pero también la puede hacer un grupo de personas entrenadas en una oficina separada en un segundo momento luego de la consulta del médico, del paciente al médico. Puede ser manual, puede ser asistida por computadora. Ahora, si bien este es el mejor camino para resolver nuestra necesidad, vamos a ver que existen algunas limitaciones que vamos a tener en cuenta y vamos a analizar en el próximo podcast, pero vayan prestando atención. Ya comentamos que el cuidado de la salud es un proceso continuo basado en la información y en la comunicación, que necesita de la interacción constante y el intercambio de datos por parte de los diferentes actores que intervienen. Basado en la información y comunicación. ¿Y cómo es la comunicación? La forma de expresarnos de manera natural, en forma verbal o escrita, se caracteriza por su riqueza, lo cual es positivo, pero también por ser sumamente ambigua y dependiente del contexto. Y es precisamente esta dependencia del contexto lo que hace que las computadoras no sean capaces de procesar la información de manera correcta. ¿Qué significa esto? Pensemos en una pantalla. Pantalla. ¿Qué pantalla se imaginaron ustedes? Puede ser la pantalla de un televisor, puede ser la pantalla de un monitor, puede ser la pantalla de cine, puede ser la pantalla de una lámpara, o podría ser también la crema, la pantalla solar. Ahora, si estamos hablando de tecnologías de la información y comunicación, y estamos frente a una computadora, y yo les digo, miren la pantalla, ustedes no van a buscar una crema solar, una crema de pantalla solar para mirar. Ustedes van a mirar la pantalla de la computadora que vamos a tener adelante. Ese contexto que tiene la conversación, si no lo hacemos de manera explícita, una computadora no lo puede comprender, lo cual hace que la computadora no pueda resolver ese problema de identificar el significado de la palabra pantalla. El lenguaje natural, que es el lenguaje que hablamos y escribimos habitualmente, dijimos que estaba compuesto por todas las palabras y todas las expresiones utilizadas por una sociedad. Y esta narrativa
le va a permitir a los médicos compartir ideas complejas de una manera eficiente y sin esfuerzo. Su uso en los registros clínicos es importante porque permite al médico sintetizar hechos dispares y generar una imagen muy rica con un significado que es fácilmente interpretado por sus colegas. Ahora, ¿qué sucede? Este texto libre o esta narrativa no va a poder ser interpretada por los sistemas de información. Entonces lo que vamos a necesitar es el ingreso de datos estructurados, esos formularios que hablamos en algún momento, un poco rígidos o bastante rígidos para el registro de la información. Pero esta carga de datos en campos estructurados siempre resulta en un obstáculo para la adopción de una historia clínica electrónica. Para el usuario es muchísimo más fácil escribir en texto libre que completar campos en formularios estructurados. Hablamos de la riqueza del lenguaje natural y la ventaja que nos brinda al momento de expresarnos. Pero ¿qué características no positivas tiene nuestro lenguaje natural? Existe la sinonimia, es decir, que hay diferentes términos para representar un mismo concepto, o sea, hay diferentes formas de llamar a un mismo objeto. Por ejemplo, fiebre, febrícula, temperatura alta. Otra de las características es la polisemia. Hay un mismo término que significa diferentes conceptos, es decir, una misma palabra que significa cosas distintas. El ejemplo que dábamos de la pantalla. Pantalla, pantalla de computadora, pantalla de televisor, pantalla de cine, pantalla solar. La hiponimia, que es la relación que se da entre las palabras cuando el significado de uno está incluido en el otro. Por ejemplo, rosa y clavel son hipónimos de flor, porque el significado está incluido dentro del concepto flor, y la relación inversa se llama hiperonimia. La homonimia es la relación entre dos o más palabras que se escriben o que se pronuncian igual, pero tienen significados diferentes. Por ejemplo, los vasos, hablando de los vasos sanguíneos, y el vaso, hablando de la estructura anatómica. A su vez también existen los acrónimos, esas palabras formadas por la unión de elementos de dos o más palabras. Nosotros decimos las TICs en salud, y TICs o TIC no es una palabra, es tecnologías de la información y la comunicación. Pero sin embargo lo utilizamos dentro de nuestro lenguaje. Y los epónimos, cuando utilizamos un nombre propio para designar a un pueblo, a una época, a una enfermedad, etc. Para resolver estos inconvenientes del lenguaje natural, es necesario que estructuremos el vocabulario. Tenemos que salir del lenguaje natural y tenemos que llegar a un vocabulario controlado. Un vocabulario controlado será una lista de términos preaprobados que están permitidos utilizar en un ámbito determinado. Cada término tendrá una descripción asociada que va a resultar imprescindible para que cada término sea específico y unívoco. Entonces, ¿cuáles son las características principales que tienen los vocabularios controlados? No van a ser ambiguos, van a ser precisos, van a estar estandarizados, pero van a ser rígidos. Incorporar un nuevo concepto al vocabulario va a requerir de un proceso de análisis y de validación que no existe en el lenguaje natural. Los términos se incorporan directamente. Para la Real Academia Española, el término googlear no existe y sin embargo es un verbo que utilizamos frecuentemente, pero no es un término válido, no estaría dentro de un vocabulario controlado. En este caso, no estaría dentro del diccionario de la Real Academia Española, pero sí está en el lenguaje natural. Entonces, necesitamos transformar el lenguaje natural en un vocabulario controlado, y eso se denomina codificación. Es el elemento más importante para el análisis, el procesamiento y sobre todo la gestión de la información clínica. Codificar significa asignar un término específico
a un texto narrativo para controlar la ambigüedad. La utilización de vocabularios controlados nos va a permitir recuperar y analizar datos para dar soporte a la toma de decisiones. ¿Y qué tipo de vocabulario controlado nos podemos encontrar? Nos vamos a encontrar terminologías, tesauros, nomenclaturas, clasificaciones y agrupamientos. Veamos cada uno con un poco más de detalle. ¿Qué es una terminología? Es un conjunto finito de términos que tiene como propósito transmitir la información de manera no ambigua. Es una catalogación de todos los conceptos que se expresan en un ámbito particular. Surgen, por ejemplo, de todos los términos incluidos en la historia clínica a lo largo de un tiempo determinado, donde no hubo un control de ingreso, donde no hubo un formulario rígido para registrar esa información. Las terminologías proveen un lenguaje común para el uso de la información en un horizonte temporal o para intercambiarla, sin pérdida de significado. Su nivel de complejidad y de especialización puede variar de acuerdo con los objetivos de cada organización o proyecto. Una terminología clínica tiene que facilitar el uso primario de la información en forma segura, sea que el usuario haya registrado el dato o lo haya tomado de algún otro proceso. Término, concepto, ¿qué significan? Simple. Cuando hablamos de concepto hablamos de una idea. Y los términos o el término es la forma que utilizamos para describir esa idea. Y los términos, ya dijimos, pueden tener más de una palabra. Dicho de otra manera, si ustedes piensan en un perro, ese pensamiento abstracto sería el concepto. Y las diferentes formas de llamar a ese concepto, a esa idea abstracta, serían los términos. Por ejemplo, perro. Por ejemplo, canis lupus familiaris, perro doméstico. O inclusive Toto, que es el nombre que tiene mi perro. Otra forma de vocabulario controlado es un tesauro, que son listados de palabras normalizadas, denominadas descriptores, que se caracterizan porque su estructura tiene una red de relaciones semánticas que se emplean para representar campos concretos, en nuestro caso, medicina. El hecho de especificar un dominio concreto, como la medicina, permite evitar la polisemia. Y a su vez cada descriptor va a agrupar una serie de términos asociados que se van a considerar sinónimos, con lo cual también va a controlar la sinonimia. Por ejemplo, podríamos pensar que el descriptor infarto de miocardio podría tener como sinónimo asociado ataque al corazón. Ya lo dijimos en el podcast que hablamos de MESH, pero lo vamos a repetir. Un tesauro tiene un listado de términos preferidos, un listado de sinónimos de los términos preferidos, una jerarquía o relación entre los términos, de términos más generales a más específicos, las definiciones que tienen los términos para facilitar la selección de estos por parte del usuario y un conjunto de reglas para su uso. Está claro, repetimos, que no son estructuras estáticas, sino todo lo contrario, son muy dinámicos, porque a medida que el conocimiento avanza, tiene que crecer para poder representar adecuadamente dicho conocimiento. Y ya lo mencionamos recién, un ejemplo de tesauro es MESH. En el podcast número 9 hablamos específicamente de MESH, con lo cual nuevamente lo vamos a resumir de manera muy breve. Dijimos que era un tesauro sobre ciencias de la salud, el más conocido y el más utilizado, que pertenecía a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Sirve para indizar o indexar, catalogar y buscar información en la base de datos Medline y también en otras bases de datos de esta Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Tiene más de 20.000 descriptores o encabezados principales, también tiene calificadores, registros suplementarios y términos de entrada. La actualización del contenido es constante.
y ha servido de base para el desarrollo de otros tesauros de ciencias de la salud, como el DEX, Descriptores en Ciencias de la Salud, que es un vocabulario multilingüe porque está en español, en portugués y en inglés, creado por la Biblioteca Regional de Medicina, BIREME. Otro ejemplo de tesauro es UMLS, Unified Medical Language System, Sistema Unificado de Lenguaje Médico. Surgió como una iniciativa para unificar todos los vocabularios controlados existentes. Este proyecto, publicado por primera vez en el año 1989, es también de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Tiene un componente principal llamado metatesauro, que contiene más de 1 millón de términos tomados desde más de 100 fuentes diferentes y trata de relacionar sinónimos y términos similares. Está formado principalmente por 3 fuentes de conocimiento: el metatesauro, con términos y códigos de muchos vocabularios, incluidos ICD-10, LOINC, MESH, RxNorm y SNOMED-CT. Tiene jerarquías, tiene definiciones y tiene otras relaciones y atributos. Otra fuente de conocimiento es la red semántica, que es la que va a mantener una organización entre los conceptos del metatesauro mediante categorías amplias, que son los tipos semánticos, y sus relaciones, que serán las relaciones semánticas. Y la tercera fuente de conocimiento es un léxico especializado y herramientas léxicas. Esto es un gran léxico sintáctico de inglés biomédico y general, con herramientas para normalizar cadenas, generar variantes léxicas y crear índices. Es decir, que son herramientas para el procesamiento del lenguaje natural, pero en idioma inglés. Otro tipo de vocabulario controlado son las clasificaciones, que a diferencia de los tesauros, son un sistema ordenado de conceptos pertenecientes a un dominio, con principios de orden implícito o explícito. Estos vocabularios son listas de categorías, no de términos, y cada categoría va a incluir una gran variedad de conceptos médicos que van a tener algo en común. Las clasificaciones tienen menos ítems que una terminología, porque su objetivo es clasificar la información en categorías definidas para poder analizar y comparar diversas fuentes. Además, no es necesario que las clasificaciones tengan categorías para todos los conceptos de la salud. Ahora, un dato importante para tener en cuenta y en lo que deben empezar a abrir los ojos es que cada clasificación se va a diseñar con un fin específico y no es conveniente darle otro uso. Por ejemplo, una clasificación diseñada con un enfoque epidemiológico no va a ser útil para efectuar registros a nivel primario de la salud, porque no va a poder representar la realidad. Pero este concepto lo vamos a profundizar más adelante. Un ejemplo de clasificación es la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su versión número 10, que permite informar diagnósticos y procedimientos médicos. Nació en el año 1893 como una lista de causas de muerte, siendo adoptada por la Organización Mundial de la Salud en 1948. En esa sexta edición se agregaron más categorías para que no fueran solamente causas de muerte, sino que permitiera registrar enfermedades no necesariamente mortales. La Organización Mundial de la Salud revisa esta clasificación cada 10 años aproximadamente, generando nuevas versiones. La última versión en uso es la número 10, que data del año 90, de 1990, aunque la versión 11, que se publicó en 2018, todavía no fue globalmente adoptada. Volvamos a ver el objetivo de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Es ideal para permitir comparaciones con respecto a estadísticas de morbilidad y mortalidad. Insistimos con este concepto: cada clasificación
tiene un único objetivo y en ese objetivo se va a desempeñar de manera muy adecuada y en cualquier otro objetivo puede que sea más o menos adecuada o directamente no nos sea útil. Otro ejemplo de clasificación es la clasificación internacional de atención primaria en su versión 2. Se utiliza para capturar y organizar la información clínica, obviamente, de la atención primaria y es de uso muy simple. Permite codificar la atención del paciente a partir del motivo de consulta o del motivo de encuentro. Está organizada en 17 capítulos separados por sistemas. Se diferencia de otras clasificaciones porque tiene capítulos con problemas sociales, que son de mucha importancia para el concepto de la atención primaria. Es reconocido como un estándar por la Organización Mundial de la Salud y está relacionado con la Clasificación Internacional de Enfermedades, lo que permite el intercambio entre estas dos clasificaciones o su uso complementario si se quisiera. Otra clasificación es la clasificación NANDA, que es una clasificación de diagnósticos de enfermería. Estos diagnósticos son un juicio clínico en relación con una respuesta humana a una afección de salud, a un proceso vital o a una vulnerabilidad para esa respuesta, de la persona, de la familia, del grupo o de la comunidad. Ahora es mantenido por NANDA Internacional, una organización sin fines de lucro fundada en el año 2002. Pero la primera publicación de esta taxonomía se dio en el año 1987. Actualmente hay una segunda versión de esa taxonomía que tiene 13 dominios, 47 clases y 235 diagnósticos. ¿En qué se focalizan? Se focalizan en problemas, en riesgos y en promoción de la salud. Cada diagnóstico va a incluir una etiqueta, una definición clara, características definitorias, signos o síntomas, factores relacionados en cuanto a causa o factor contribuyente y factores de riesgo. Cumple con las recomendaciones de la codificación en salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Esta clasificación de diagnósticos de enfermería no se suele utilizar sola. Se suele utilizar asociado a una clasificación de objetivos o resultados, llamada NOC, y a una clasificación de intervenciones, llamada NIC. ¿Cómo se relacionan y cómo se utiliza? Una vez identificados los diagnósticos, se van a jerarquizar para identificar prioridades de cuidado. A partir de esos diagnósticos, se seleccionarán los objetivos o los resultados a alcanzar de la clasificación NOC. Cada resultado va a representar un concepto que va a permitir medir el estado, la conducta o la percepción del paciente, del cuidador, de la familia o de la comunidad antes y después de una intervención. Es un estado del paciente en un momento concreto y comparable. Hay 490 resultados y cada resultado va a tener indicadores asociados. Los resultados se van a seleccionar en función, decíamos, de los diagnósticos de enfermería y también de los diagnósticos médicos, de las características y preferencias del paciente y de los recursos que tengamos disponibles. Entonces, lo que se va a hacer es, se va a medir el resultado antes de la intervención, pero una vez definido ese objetivo a cumplir, lo que vamos a seleccionar son las intervenciones a realizar para cumplir con ese objetivo. NIC, de alguna manera, es un listado de tratamientos a realizar por los profesionales de enfermería. Son 554 intervenciones y están dirigidos a modificar los factores etiológicos del diagnóstico. Entonces, en función del diagnóstico, vamos a elegir los resultados a obtener y en función de los resultados a obtener, las intervenciones a realizar. Y lo que vamos a hacer es medir antes de la intervención y después de la intervención para ver si la intervención realmente está siendo efectiva en cada uno de los pacientes. Otra clasificación es el nomenclador nacional. Nomenclador podría ser una nomenclatura, sí, pero alguien le puso nomenclador a algo que no es una nomenclatura y es una clasificación.
El nomenclador nacional es una clasificación creada en la década del 70 por el Instituto Nacional de Obras Sociales. Es un catálogo de técnicas médicas utilizado básica y fundamentalmente para la facturación de los actos médicos. Se divide en diferentes partes o prácticas que serán quirúrgicas, médicas, odontológicas y bioquímicas. Otra clasificación es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que se llama DSM, editado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. En 1952 salió la primera edición como una variante de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 6, porque no incluía la Clasificación Internacional de Enfermedades trastornos mentales. En el 2013 se publicó la quinta edición, que es la que está en vigencia actualmente. Y este sistema permite clasificar los trastornos mentales. Tiene una lista de los criterios para diagnosticar cada trastorno mental y sus principales manifestaciones clínicas. Otra clasificación, llamada ATC-DDD, o sea, clasificación anátomo-terapéutica y dosis diaria definida. Fue creada en la década del 60 en Noruega. Es un sistema de clasificación para estudios de utilización de medicamentos. Y el DDD es una unidad técnica de medición. Agrupa sustancias médicas activas según el órgano o sistema sobre el que actúan y según sus propiedades terapéuticas, farmacológicas y químicas. Y permite y facilita la presentación y comparación de las estadísticas de utilización de medicamentos. Una clasificación más. Se llama CIF, como el limpiador muy común y muy conocido en Argentina. CIF es Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. En el 2001 fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud y actualmente es aceptada como clasificación en más de 190 países. Tiene 4 categorías: función corporal, estructura corporal, actividad y participación y factores ambientales. Y tiene aproximadamente 1.500 ítems. Salgamos de las clasificaciones y veamos ahora ¿qué son las nomenclaturas? ¿Qué es una nomenclatura? Es una lista de términos de un dominio específico, seguimos hablando de la medicina, pero avalada por una organización, una sociedad científica o un organismo similar. Una terminología se va a transformar en nomenclatura entonces cuando una organización revisa la terminología, descarta los términos inválidos o confusos, detalla sus alcances y dispone su utilización. La nomenclatura busca catalogar todos. Voy de vuelta. La nomenclatura busca catalogar todos los conceptos que se expresan en un ámbito o dominio en particular. Es específica para el análisis y la representación del conocimiento. Un ejemplo de nomenclatura, SNOMED CT, es una terminología clínica global mantenida por SNOMED Internacional. Permite representar el contenido clínico. Es multilingüe. El contenido es exhaustivo, de alta calidad y basado en conceptos. Tiene referencias cruzadas con CIE 10 y CIE 11. Y Argentina adoptó este estándar en enero de 2018. Quiere decir que a partir de enero de 2018 cualquier institución es libre de utilizar SNOMED CT, sin el pago de ningún arancel. ¿Qué otra nomenclatura conocemos? LOINC, Logical Observation Identifiers Names and Codes. Fue creado por el Instituto Regenstrief en Estados Unidos en el año 94. ¿Cuál es su objetivo? Permite el intercambio de datos de resultado de laboratorio y observaciones clínicas. Se utiliza entonces para representar mediciones clínicas y de laboratorio, preguntas de encuestas, documentos clínicos e informes de diagnóstico.
facilita el intercambio de resultados para la atención clínica y la investigación. La pregunta entonces es, ¿clasificación o nomenclatura? ¿En qué se diferencian y en qué se parecen? El objetivo principal de una nomenclatura es catalogar todos los conceptos que se expresan en un ámbito o dominio en particular. En cambio, una clasificación organiza los conceptos expresados en ese mismo ámbito, conforme a un esquema preconcebido y simultáneamente busca discriminar los elementos del conjunto y agruparlos en subconjuntos. Entonces, una diferencia importante entre la clasificación y la nomenclatura es el objetivo principal. Las nomenclaturas son específicas para el análisis y representación del conocimiento, mientras que las clasificaciones se utilizan para la síntesis de información, ofreciendo un solo término descriptivo y simple para cada entidad sin abundar en profundidad. Tiene que quedar claro que una nomenclatura es como un vocabulario, con la diferencia que los conceptos se pueden combinar siguiendo determinadas reglas para dar lugar a otros conceptos más complejos. Una nomenclatura es útil para estandarizar la terminología médica presente dentro del registro médico en todo nivel, y al ser granular, es posible obtener a partir de ella el código correspondiente de una clasificación. Pero no es posible realizar el proceso en sentido inverso, porque recordemos que la clasificación agrupa, y si la clasificación agrupa por naturaleza, ese dato después no se puede desagrupar. Ahora, las nomenclaturas y las clasificaciones actualmente se las considera como mutuamente complementarias y sinérgicas. Nosotros tratamos de separar bien los conceptos para que se entiendan claramente, pero hay áreas grises entre las nomenclaturas y las clasificaciones que a veces hace más difícil su entendimiento. Y por último, lo que nos queda de los vocabularios controlados son los agrupadores. Los agrupadores son un subconjunto de las clasificaciones que van a reunir los ítems que tienen las clasificaciones según criterios predefinidos. Entonces van a clasificar y sintetizar códigos de otras clasificaciones para facilitar el análisis. El más conocido se llama GRD, o Grupo Relacionado de Diagnóstico. Fue creado en la década del 60 por la Universidad de Yale. ¿Cuál fue el objetivo inicial de este agrupador? Crear un sistema de clasificación de pacientes para evaluar la calidad asistencial y la utilización de recursos mediante indicadores. ¿Cuál es el objetivo actual? Relacionar tipos de paciente con el costo asistencial. Lo que tenemos que entender es que es un agrupador de pacientes según el consumo de recursos o el costo asistencial. Entonces, esto relaciona o podría relacionar en un mismo grupo a un paciente sano que se realiza una intervención cardiológica y requiere unidad coronaria, etc., pero un paciente sano que viene a operarse del corazón, con un paciente que viene a operarse de una apendicectomía, pero posee un montón de otras enfermedades. Porque de vuelta, recuerden que relaciona costos, no patologías. Entonces vamos a encontrar que en los grupos los pacientes son diversos, pero el consumo de recursos es similar. Y ese es el objetivo de la clasificación. Habiendo hablado de los tesauros, de las clasificaciones, de las nomenclaturas y de los agrupadores, ¿para qué necesitamos codificar? Lo venimos hablando desde el principio. Vamos a codificar para que los sistemas de información puedan entender la información que almacenamos. ¿Por qué? Porque ya dijimos que nuestro lenguaje es muy impreciso y es muy dependiente del contexto, lo que hace que los sistemas de información tengan muchísimas dificultades al momento de interpretar un mensaje. Entonces, ¿qué es codificar? Bueno, codificar es el proceso de asignar un código a un fragmento de texto
que va a identificar el término elegido del vocabulario controlado que estamos queriendo utilizar. Los códigos habitualmente son numéricos o son alfanuméricos, y la codificación es un proceso complejo, no es un proceso simple. Si bien los pasos a seguir son sencillos, los procesos mentales son complejos para codificar, porque durante esa selección de códigos se pueden dar dos situaciones. Una es la de la clasificación de la realidad. Es un proceso mediante el cual utilizamos una clasificación estándar, conocemos las reglas y elegimos la categoría que se corresponde con la realidad que queremos representar. La segunda opción es seleccionar un término apropiado. Lo que vamos a hacer es elegir de lo que tenemos el término que explique de la mejor manera posible la situación que queremos representar. ¿Para qué nos sirve codificar? Nos va a permitir acceder a información en contexto del paciente al proporcionarnos un enlace a fuentes externas de conocimiento médico. Por ejemplo, guías de práctica clínica o artículos recientemente publicados del tema, pero en el contexto de la información que nosotros estamos viendo. Nos va a permitir usar sistemas de soporte a la toma de decisiones. Estos sistemas que a partir de reglas automáticas nos van a brindar información adicional sobre el paciente, recordatorio de prácticas preventivas, detección de interacciones farmacológicas, etc. También nos van a permitir intercambiar datos entre los sistemas de información en salud. Volvemos a hablar del tema de la interoperabilidad. Van a facilitar el análisis epidemiológico y la investigación. Y van a dar escalabilidad a los sistemas de información en salud, al proveer una terminología común para todos los módulos o componentes o nuevos sistemas asociados al sistema de información. Y por último, vamos a hablar de los tipos de codificación que existen. La podemos dividir de acuerdo a varios criterios. Según quién la realiza, podemos decir que existe un tipo de codificación que es primaria, que la va a realizar quien asiste al paciente en primera línea, el médico o el enfermero, o una codificación secundaria, que en realidad se va a hacer posterior al encuentro del paciente con el profesional de la salud y no lo va a realizar el mismo profesional de salud, sino un codificador que va a leer la información escrita por el médico y va a buscar el término más apropiado. También podríamos pensarlo según dónde se realiza. Si nosotros tenemos un centro o un lugar dedicado a la codificación, donde seguramente se va a realizar una codificación secundaria, esa es una forma de codificación centralizada. Y si en cambio pensamos que cada profesional de la salud va a codificar información en cada contacto con el paciente, o sea, bien asociado a la codificación primaria, esta forma es una codificación distribuida, porque se va a codificar en múltiples lugares en simultáneo. Y según cómo es la metodología con la que se realiza la codificación, podríamos decir que existe una codificación manual, donde se utilizan los libros o se utiliza la información de las codificaciones, pero se busca manualmente cada uno de los códigos. Una codificación asistida por computadoras, donde a partir de algunas preguntas u opciones se puede mejorar la selección del código, o una completamente automática, donde el programa asigna el código sin la intervención primaria del usuario codificador. En este podcast hablamos de la importancia de codificar dentro de nuestro sistema de información. ¿Por qué? Porque es imprescindible que los sistemas conozcan el contexto de la comunicación, porque nuestro lenguaje natural, es ambiguo, es dependiente del contexto, está lleno de polisemia, de sinonimia, de epónimos, y eso hace que los sistemas no puedan procesar ni interpretar dicha información. Dijimos también que la narrativa le va a permitir a los médicos compartir ideas complejas de una manera eficiente y sin esfuerzo, y que los médicos se sienten cómodos con esta forma de registro llamada texto libre. Pero nosotros en realidad necesitamos de la información estructurada, donde los médicos no se sienten cómodos registrando datos de manera estructurada. Entonces la clave va a estar
en encontrar un equilibrio donde el equipo asistencial esté cómodo, ingresando información que de alguna manera se esté codificando, para que los sistemas de información puedan trabajar. Dijimos que un vocabulario controlado es una lista de términos preaprobados que se pueden utilizar en un ámbito determinado. Dijimos que son rígidos, que no son ambiguos, que son precisos, que están estandarizados y que incorporar un nuevo concepto requiere de un cierto proceso que no se realiza así nomás. Dijimos que existían diferentes tipos de vocabularios controlados. Hablamos de la terminología, que era un conjunto finito de términos que tenían como propósito transmitir la información de una manera no ambigua. Hablamos de los tesauros, que eran listados de palabras normalizadas, que tenían una red de relaciones semánticas. Dijimos como ejemplo Mesh y UMLS. Hablamos de las clasificaciones, que dijimos que era un sistema ordenado de conceptos pertenecientes a un dominio, y que estos vocabularios controlados eran listas de categorías y no listas de términos. Que las clasificaciones, valga la redundancia, clasifican o agrupan términos. Y cada clasificación dijimos que estaba diseñada con un fin específico. Dentro de las clasificaciones dimos como ejemplo la Clasificación Internacional de Enfermedades para estadísticas de morbimortalidad, la Clasificación Internacional de Atención Primaria para codificar la atención del paciente en los consultorios. Hablamos de NANDA, de la clasificación de diagnósticos de enfermería que se asociaba con dos clasificaciones más, que eran NOC y NIC, para definir los resultados y las intervenciones para lograr dichos resultados. También hablamos del nomenclador nacional, que el nomenclador no es una nomenclatura sino una clasificación que busca catalogar todas las técnicas médicas y que se utiliza para facturación. Hablamos del DSM-5, del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Hablamos también del ATC-DDD, que era esa clasificación anátomo-terapéutica y de dosis diaria definida, para presentar y comparar estadísticas en la utilización de medicamentos. Y finalmente hablamos de CIF, no del limpiador, sino de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Las nomenclaturas dijimos que eran parecidas a las clasificaciones, pero que en realidad eran una lista de términos de un dominio específico, avalado por una organización, una sociedad científica o un organismo similar, que buscaban catalogar todos los conceptos que se expresaban en un ámbito o dominio en particular. Y hablamos de dos. Hablamos de SNOMED-CT, que tenía referencias cruzadas con CIE 10 y con CIE 11 y que Argentina adoptó este estándar en enero de 2018. Y hablamos del OINC, que se utilizaba para representar mediciones clínicas y de laboratorio, preguntas de encuestas, documentos clínicos e informes de diagnóstico. Hablamos también de las diferencias entre las clasificaciones y las nomenclaturas. Las nomenclaturas catalogaban todos los conceptos que se expresaban en un dominio en particular. En cambio, la clasificación los organizaba y los agrupaba, porque la clasificación se utiliza para la síntesis de información. En cambio, la nomenclatura es específica para el análisis y la representación del conocimiento. A partir de una nomenclatura, a partir de registrar la información mediante una nomenclatura, es posible llegar al código correspondiente de la clasificación, pero no es posible hacerlo en sentido inverso, porque, insisto, si partimos del dato agrupado, no vamos a poder desagruparlo nunca. De la clasificación a la nomenclatura no vamos a poder ir nunca, pero de la nomenclatura a las clasificaciones vamos a poder ir sin ningún tipo de problemas. Y por último hablamos de los agrupadores, que eran clasificaciones de clasificaciones, porque agrupaban clasificaciones, agrupaban los ítems que tenían las clasificaciones. Y dijimos que la más conocida era GRD, Grupo Relacionado de Diagnóstico, donde el objetivo era relacionar pacientes según el costo asistencial, según el uso de los recursos dentro de una institución. Hablamos que codificábamos para poder acceder a fuentes externas de información en contexto a lo que nosotros estábamos mirando, para utilizar sistema de soporte en la toma de decisiones, para intercambiar datos entre sistemas o componentes de manera segura y confiable, para facilitar el análisis epidemiológico y la investigación, para tener escalabilidad dentro de nuestro sistema de información al compartir datos e información de manera estándar. Y por último, dijimos que la codificación, de acuerdo a quién la realiza, podría ser primaria o secundaria, de acuerdo a cómo se realiza, centralizada o descentralizada, y según las herramientas que se utilizan, manual, semiautomática o automática.
En el próximo podcast vamos a hablar de las limitaciones de la codificación. Pero ¿cómo? ¿La codificación no es la solución a todos los problemas de información en una organización de salud? ¿Por qué no puedo utilizar la misma clasificación para todo? ¿Qué pasa si utilizo CIE-10 para clasificar los motivos de consulta de la atención en emergencias? ¿Y si utilizara CIAP-2 sería mejor? ¿Podría utilizar para lo mismo el nomenclador nacional? ¿Por qué no es una buena idea obligar al médico a codificar? ¿Hace falta aprender a codificar? ¿Qué pasa si se codifica mal? ¿Se pueden generar reportes confiables de todas maneras? ¿Qué son los servicios terminológicos? Todos estos interrogantes y muchos más los vamos a resolver en el próximo podcast. No nos dejes solos. Escuchanos.